acaba el Imperio Romano de Occidente y comienza a partir o en torno a esa fecha, comienza una nueva época histórica. Profesor, ¿Sí? ¿Cómo? que no se ve la presentación. Ya, vámonos entonces. Pues la voy a tener, ¿verdad? Y la voy a presentar de nuevo. Pero antes dice esto mismo, no importa. Lo ratifico. Ahí. Ya, y acá. Debería estarla viendo, chicos. Ahí sí. Qué raro, hice lo mismo. De verdad que hice lo mismo. A lo mejor le pegué muy despacio al mouse, pero te lo juro que hice lo mismo. Bueno, lo único que ustedes no vieron fueron las letras nomás, porque en el fondo yo estaba explicando, ¿verdad?, que existen, ¿no es cierto?, elementos, ¿verdad?, de tipo político, histórico, ¿verdad?, como la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿no es cierto?, con el emperador Rómulo Augusto, ¿no, verdad?, último emperador de Occidente, que es, por así decirlo, el emperador, ¿verdad?, era un niño, ¿ah? Él era un niño. Y de hecho este emperador muere al poco tiempo después, en una finca en Nápoles, ¿ya? Ahí comienza la Edad Media. Y después tenemos, ¿verdad?, al fin de la Edad Media, ¿no es cierto?, que se le sitúa en 3 hitos, ¿no es cierto?, que podría ser el encuentro de 2 mundos, en 1492, ¿verdad?, o también llamado descubrimiento de América, o mal llamado descubrimiento de América, en 1453 con la caída del Imperio Bizantino, ¿ya?, fecha que tiene la ventaja de coincidir con la invención de la imprenta. Ahora, el nombre Edad Media se le atribuye a don Flavio Biondo de Forlì, ¿ya? Este historiador, ¿verdad?, italiano, que en su obra Décadas de Historia, desde la decadencia del Imperio Romano, ¿verdad?, él en esa obra publicada en 1438 habla por primera vez de Edad Media, ¿cierto? Él quiso decir, ¿no es cierto?, que este periodo ubicado entre la Edad Media, o mejor dicho, entre la Edad Antigua y la Edad Moderna, ¿no es cierto?, como intermedio, por así decirlo, que él en el fondo bastante despreciaba. De hecho, los autores y artistas del Renacimiento no consideraban un periodo muy próspero, ya muy pródigo en artistas, en intelectualidad. Por eso es que durante mucho tiempo a la Edad Media se le tuvo como, por así decirlo, el patio trasero de, no sé, de la Edad Antigua, y como el inicio no muy bueno ni muy elevado de la Edad Moderna. ¿Ya? Claro, está bien, eso es una realidad. Por ejemplo, el siglo de oro ateniense, también llamado siglo de Pericles, ¿verdad?, y el Renacimiento italiano están en un punto muy alto del desarrollo artístico e intelectual de la humanidad. Yo llegué como a la cima, ¿ya? Considerando eso, la Edad Media está un peldaño más abajo, digamos, pero en ningún caso es un periodo prácticamente inservible, que no aportó nada, ¿no? Aportó mucho. Oye, yo creo que no todos sabían, ¿verdad?, me incluyo, que, por ejemplo, la cerveza se inventa en un contexto medieval. Ahí en el video se decía, ¿cierto?, que la cerveza nace en un monasterio en la Edad Media europea, ¿verdad? No aclara si en Alemania, tal vez mejor no fue ahí, pero bueno, tempranamente los ducados y provincias alemanas, ¿verdad?, se hicieron famosas por su producción. Pero fíjese, la producción de cerveza, ¿verdad?, es medieval. Por ejemplo, un montón de muestras, ¿ya? Bueno, el término implicó originalmente una parálisis del progreso, considerando que la Edad Media fue un periodo de estancamiento cultural, ubicado cronológicamente entre la gloria de la antigüedad clásica y el Renacimiento. La investigación actual tiende, no obstante, a reconocer este periodo como uno de los que más constituyen la evolución histórica europea, con sus propios procesos críticos y de desarrollo, ¿ya? Claro, porque la edad moderna no parte de cero, muchachos. No es que de repente comienza, ¿verdad?, a surgir la modernidad, ¿no? La edad moderna, ¿verdad?, como toda época de la historia, parte de un, por así decirlo, de un supuesto, de un principio, que en este caso es la Edad Media. Es una evolución constante, ¿ya?
Se divide generalmente la Edad Media en dos etapas, la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. La Edad Media también realizó una curiosa combinación entre diversidad y unidad. La diversidad fue el nacimiento de incipientes naciones. Lo que hoy día, por ejemplo, entendemos como España, como Portugal, como Francia, como Inglaterra, como Bélgica, como Holanda, como Alemania, todo eso, ¿ya? Nace, empieza a hablarse así en la Edad Media, pero a partir de los feudos, ¿ya? Ahora, la unidad, ¿ya? O determinada unidad procedía de la religión cristiana, que se impuso en todas partes. Esta religión reconocía la distinción entre clérigos y laicos, ¿ya? Clérigo era aquella persona que estaba ligada a la estructura de la iglesia. Podía ser un sacerdote, un monje, una monja, ¿verdad? Eso eran los clérigos. Eran parte del clero, que de acuerdo en el video que vimos, ¿verdad? Se dividía en alto clero y bajo clero, ¿no es cierto? El alto clero era formado por gente de origen noble. En cambio, el bajo clero era más bien gente, persona, ¿verdad?, cuyas familias se dedicaban al comercio, o prósperos campesinos. Ese era el alto clero y el bajo clero. Ahora, los laicos, aquella persona que no tiene una vinculación con la iglesia en cuanto a su estructura. Por eso yo le decía el otro día que está mal definido laico como ateo, por ejemplo, o no religioso. No, laico no es eso. Laico es que no tiene una vinculación directa con una iglesia. Incluso te podría ser como neutral en materia religiosa, pero no es arreligioso el laico, ¿ya? Bueno, de manera que se puede decir que nació, ¿verdad?, o señaló el nacimiento de una sociedad laica, ¿ya? De una sociedad laica. Claro, porque hasta esa fecha, en muchos países, ¿verdad?, muchas naciones, los gobiernos eran de tipo abiertamente teocráticos. El gobernante, ¿verdad?, era al mismo tiempo un Dios viviente, un ser sacralizado. En cambio, a partir de la Edad Media, la autoridad ya no tenía en sí mismo un concepto de divinidad, como también lo tuvo eso mismo en el Imperio Romano. Hubo varios emperadores, ¿verdad?, que obligaron a sus súbditos a tratarlo como dioses. Nerón, por ejemplo, Calígula, tal vez. Entonces, era claro, ¿verdad?, deseo, empuje, ¿verdad?, de hacer que las autoridades europeas fueran tipo laica. Bueno, todo esto significa que la Edad Media fue el periodo que apareció y se construyó Europa. Ahí tenemos la línea de tiempo, ¿verdad? En el fondo, sitúa los periodos o los subperiodos que están dentro de la Edad Media, ¿verdad? Ahí está la Alta Edad Media, ¿no es cierto?, entre los siglos V y IX. Quinto y noveno. ¿Cómo se caracteriza la Alta Edad Media? Se llevan a cabo invasiones bárbaras, vikingos, daneses, sarracenos, eslavos, magiares, ¿ya? Después nos vamos a referir un poquito a eso. En los siglos IX y X, quienes atacaron las fronteras del territorio formado por Carlomagno, ¿ya?, es decir, el Imperio Franco. Gracias a la paz que se había perdido en el contexto del comercio, se dio la formación del feudalismo, ¿ya? De hecho, una de las preguntas esenciales habla del feudalismo. De ahí vamos a ir dando luces para que ustedes, por cierto, puedan completar la definición. Eso es la Alta Edad Media. Y la Baja Edad Media, esto se produjo en los siglos XI, entre los siglos XI y XV. Se llevaron a cabo las cruzadas en los años 1095 y 1291, ¿ya? E impulsó el comercio y desarrollo de las ciudades, ¿no es cierto? Ahí también se surge como grupo social la llamada burguesía. Entonces, es verdad, tenemos distintos hitos de la Edad Media, ¿verdad? Y esto se termina de acuerdo a esa línea de tiempo. Nosotros dimos más hitos, ¿sabes? Pero ahí la línea de tiempo destaca uno. ¿Cuál? Con la conquista del Imperio Romano de Oriente por los turcos otomanos. También se llama caída de Constantinopla o caída de Bizancio. Tiene distintos nombres. Esto fue en 1453, ¿ya? Entonces, claro, ahí en esa fecha, ¿verdad?, es importante considerar como fin de la Edad Media, o uno de los posibles fines de la Edad Media, ¿verdad?, porque distintos sabios bizantinos, artistas, escritores, filósofos, etc., en los momentos, no sé si tan extremo el tema, pero por lo menos antes de la caída de la ciudad de Constantinopla, ellos alcanzan a huir a Italia, ¿ya? Entonces logran salvar gran parte, casi toda, digamos, de la cultura bizantina. Y como que refundan de alguna forma la cultura italiana.
Entonces, por ese motivo, desde el punto de vista cultural, ¿verdad? Los bizantinos, con su acervo cultural, más lo que ya había en Italia, forman como otra mirada social, ¿verdad? Cultural, intelectual, y que da origen a la Edad Moderna. Ahora, la Edad Media se divide fundamentalmente en dos etapas. En primer lugar, tenemos que decir la Alta Edad Media. ¿A qué se refiere con eso? La Alta Edad Media es el periodo de la historia de Europa y Oriente Medio, que comienza en el siglo V y termina entre los siglos noveno y décimo, ¿ya? Obviamente se distingue el periodo siguiente, que es la Baja Edad Media. Generalmente se admite que comienza la Alta Edad Media en el año 476. En el fondo, el inicio de la Alta Edad Media es el mismo inicio de la Edad Media en su conjunto, ¿cierto? Ya mencionamos a Rómulo Augusto, ¿verdad? Augustulo, el último emperador, ¿no es cierto?, romano de Occidente. Y también en esta época se producen las invasiones, ¿verdad? Que no confundir con las invasiones germánicas, estas son otras invasiones medievales. ¿Cuáles? Los vikingos, ¿verdad? Los magiares, ¿no es cierto? También de alguna forma los árabes. Entonces, todo esto va provocando que Europa se vea muy vulnerable. Europa, ¿no es cierto?, va a dejar de ser un continente todopoderoso, como fue en el tiempo de Roma, ¿ya? Aquí, por ejemplo, esta imagen, ¿verdad? Los vikingos, que hicieron harto daño, ¿ah? Los vikingos venían de zonas como Dinamarca, como Noruega, como Finlandia, como Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia, ¿verdad? Y tiene una gracia histórica que a veces no se menciona, pero me gustaría comentársela. Los vikingos, ¿verdad? Fueron o arribaron mucho antes que Colón a América. Se dice que en torno a casi 500 años antes, en torno al año 1000, ¿ya? Los vikingos llegan a América, lo que hoy día es América. Ellos primero recorrieron Groenlandia, Islandia, ¿verdad? Ya se tiene por comprobado, ya no se discute ya, que los vikingos estuvieron en lo que hoy día es la costa de Estados Unidos. Eric, ¿verdad? El gran Eric el Rojo, ¿no es cierto? Jefe vikingo, él llega hasta Islandia. Y su hijo, Leif, pues se le recuerda como Leif Erikson, Leif, hijo de Eric, llega, ¿no es cierto?, con sus navíos, ¿verdad?, a lo que hoy día es Estados Unidos. Incluso, de hecho, él describe la zona como Vinland, tierra del vino. Se señala, la verdad, que vio, ¿verdad?, vides, es decir, de uva, ¿verdad?, bastante próspera, y bueno, le gustó mucho, yo creo, por eso le puso así. Pero encima los vikingos habrían tenido alguna suerte de batalla, de combate con los Pieles Rojas estadounidenses, que hoy día es Estados Unidos. Bueno, la cosa está que se devolvieron, ¿eh? De hecho, la incursión vikinga a Norteamérica fue bastante anecdótica. Por eso es que no se les da a ellos el reconocimiento como descubridores de América. ¿Ya? No destronan a Colón, por ejemplo, por ese sentido. ¿Ya? Ahora, también los vikingos se también orientaron hacia el Mediterráneo. Estuvieron, ¿verdad?, en Rusia. O sea, fue bastante amplia la expansión vikinga. En el norte de África también llegaron los vikingos. Ustedes dirán, pero ¿cómo si esta gente del norte, zona helada? Claro, eran de allá, pero llegaron hasta el Mediterráneo, incluso llegaron al norte de África. Bueno, y la segunda gran etapa de la Edad Media es la Baja Edad Media. La Baja Edad Media constituye el último periodo de la Edad Media y comprende los siglos XIV y XV, aunque algunos historiadores sitúan el comienzo del siglo XI, negando la existencia de un periodo intermedio, a ese se le denomina la plena Edad Media. Estuvo marcado por la crisis desencadenada por el impacto de la peste negra. O sea, la peste negra medieval, así siendo bien preciso en el término, ¿verdad?, atacó a Europa durante la Baja Edad Media. ¿Ya? ¿No es cierto? Esto se inicia en 1348. Yo delante le decía, o sea, son pandemias, pestes de grande escala que duran mucho. Ahora, no podemos comparar, ¿verdad?, los recursos medicinales de hoy día a los de esa época. O sea, por ejemplo, al COVID se dio una vacuna relativamente rápida. Se podría a lo mejor impugnar un poco, discutir la eficacia de la vacuna, ya, está bien,
es parte de la discusión científica, ¿verdad? Pero tenemos herramientas para combatir el COVID. Ese tiempo no. Esa imagen, ¿verdad?, de estas personas tapadas, ¿verdad?, con esa máscara, ¿no es cierto?, con una, una aura fúnebre, ¿no es cierto?, atendiendo a un moribundo, ¿verdad? Evidentemente, en el fondo, era ayudarle a bien morir nomás. No había mucho que hacer si alguien se enfermaba o sucumbía por la peste negra o peste bubónica. ¿Se dan cuenta? Entonces, claro, la humanidad siempre, te digo, de cuando en cuando fue azotada por este tipo de enfermedades. La gripe española, peste española de comienzo del siglo XX. Entonces, hay ejemplos, la lepra, como dije en su oportunidad, el VIH. Entonces, no es privado. Lo que pasa es que hoy día, ciertamente, los medios de comunicación influyen, una lista en lo político, tal vez, la posición de los distintos líderes en torno al COVID, por ejemplo, igual le dan como otra connotación a esta pandemia. Pero reitero, y ustedes que lo digo para no ser tan majadero, ¿verdad? No es primera vez que la historia de la humanidad, ¿verdad? El ser humano se ha enfrentado a este tipo de enfermedades. ¿Ya? Bueno, ahora, el concepto baja edad media no hay que asociarlo a una época decadente, a pesar de la peste negra. ¿Ya? Lo que pasa es que alta y baja edad media se está hablando de alta como antigua o más atrás en el tiempo, y baja como más reciente, más nueva. Es la traducción del concepto original alemán. ¿Ya? Alt es viejo, antiguo, que quedó más atrasado en el tiempo. Y su antónimo, que sería bajo, es nuevo, reciente. ¿Ya? No tiene que ver con que este periodo es decadente, etc. ¿Ya? Ahora, una característica, pero absolutamente clave de la Edad Media, ¿verdad?, es el poder de la Iglesia. De la Iglesia católica, en la Europa occidental, no tenía ningún tipo de contrapeso. Era la institución más poderosa, digamos, y además que era como una transnacional. Claro, porque, claro, la cabeza, ¿no es cierto?, espiritual y ese tiempo política de la Iglesia Católica era el Papa, ¿verdad?, que ya está en Roma, ¿verdad?, pero sus representantes, obispos, cardenales, nuncios, etcétera, tenían como una red diplomática en toda Europa. Muchos reyes, diría que la totalidad, ¿verdad?, de ese tiempo, para legitimar su reino, ¿verdad?, ¿qué es lo que hacían? ¿Qué es lo que hacían, no es cierto? Se hacían coronar por el Papa. Entonces, el Papa, como era también un soberano, sí, tenía un reino propio, los llamaba estados pontificios. Los llamaba estados pontificios que se ubicaban en el centro de Italia, ¿ya? Y centro y parte norte de Italia. Pero además de eso, ¿no es cierto?, se consideraba, ¿verdad?, que él podía, el Papa, incluso hasta quitarle un reino a otro rey. Claro, le aplicaba la pena de comunión, por ejemplo. Si un rey, por ejemplo, se enemistaba con el Papa o caía en desgracia con el Papa, el rey lo excomulgaba. Y si excomulgaba a un rey, por ende se entendía que excomulgaba a todo el país o todo el reino. Ahora, ¿qué es lo que es la excomunión? Un término más bien religioso, ¿no es cierto? Siente como cerca de los sacramentos. Excomunión, por ejemplo. ¿Qué será excomunión, excomulgar? ¿Cuál será el significado? De todas maneras, mucho ya no nos afecta, ¿verdad? Pero excomunión es cuando a una persona, no sé, por este caso a un rey, ¿verdad?, se le prohíbe recibir el sacramento de la comunión. Eso es simple. Pero ahora, ¿por qué es tan importante? Porque si era un rey, ¿verdad?, la prohibición incluía a todo el reino. Entonces, ese rey que sufría esa sanción, ¿verdad?, que era una sanción espiritual, el sacramento de la comunión, ¿verdad?, que en realidad se llama Eucaristía, es el nombre correcto, ¿cierto? Es un tema espiritual, sin duda, religioso, de fe. Pero ese tiempo desbordaba eso, no solamente era un tema personal, digamos, era un tema también social y político. Y todo lo que implicaba el rito católico, ¿se dan cuenta? Entonces a un rey se le aplicaba ese castigo, por lo que fuere, ¿ya? Su situación incluso al frente de su reino quedaba bastante incómoda, bastante desmedrada. Ahora, después con el tiempo hubo reyes que se enfrentaron a los papas, famoso el caso, bueno, el más notorio de ellos, ¿verdad?, fue Enrique VIII, ¿no es cierto? Cuando el Papa no quiso reconocer el divorcio de Enrique VIII de Catalina de Aragón, ¿verdad?
Enrique VIII, ni corto ni perezoso, ¿cierto?, rompió con Roma. Y de hecho, la iglesia anglicana nace por esa circunstancia, una circunstancia más bien política que teológica, ¿ya? Entonces, se dan cuenta, aquí está muy mezclado lo que es la religión, ¿no es cierto?, la estructura eclesiástica y la política, ciertamente, ¿ya? Bueno, también hay que observar que surgieron órdenes monásticas, los cistercienses, ¿verdad?, que desecaron zonas pantanosas, limpiaron bosques. Los franciscanos se entregaban voluntariamente a la pobreza. De hecho, lo hace que los franciscanos fueron fundados, como su nombre lo indica, por San Francisco de Asís, ¿no es verdad? Y que él hizo un voto especial de pobreza, pese a que su origen era un hombre hijo de un acaudalado comerciante en Asís, justamente este pueblo de Italia, ¿verdad? Entonces, su padre lo armó en caballería, ¿verdad? Y lo envió a las cruzadas, a pelear, ¿verdad?, contra los musulmanes, para liberar, ¿cierto?, estos lugares. Cuando regresa, ¿verdad?, de una enfermedad, él tiene una convalecencia, ¿no es cierto?, sorprende a todos, partiendo por su familia, ¿no es cierto?, que quiere retirarse del ejército y transformarse en sacerdote, y más encima ni siquiera es sacerdote típico de clase alta, sino que es monje con opción por la pobreza, San Francisco, ¿ya? Y su primera campaña que hizo, no más que recaudar alimentos y esas cosas, quiso recaudar piedras para construir una iglesia, que esa iglesia está, fíjense, está en Asís, la iglesia de San Francisco, una iglesia que hizo San Francisco, que hizo fue fundamentalmente en base a piedra. Entonces, ciertamente las órdenes religiosas en la Edad Media fueron importantes, muy, muy, muy claves. Hubo órdenes, por ejemplo, que llegaron a amasar gran poder, como asesora de reyes, ¿verdad? Y después muchas de ellas fundaron colegios, universidades. Fue bastante decisivo el aporte de las órdenes religiosas en la vida medieval. Ahora, la autoridad alto medieval adoptó un carácter individual, centrada ritualmente en el sacramento de la Eucaristía y en la identificación subjetiva y emocional del creyente con el sufrimiento humano de Cristo. Por eso es que las pinturas medievales, por ejemplo, de Jesús, es un Jesús muy doliente, un rostro, ¿verdad?, generalmente como ensangrentado, doliente. Entonces, había como esa sensación de identificarse con el dolor de Jesús, ¿ya? Y también lo que también nace en la Edad Media, ¿verdad?, el culto o respeto, digamos, veneración a la Virgen María. Que eso no, yo lo digo con absoluta claridad, eso no data de los primeros cristianos. El culto a la Virgen, por ejemplo, no es posterior, ¿ya? Sigue siendo siempre se reconocía en María, Madre Jesús, todo eso, pero ya la Virgen dándole la connotación de Santísima Virgen, ¿cierto? Santa María, Madre de Dios, ¿ya? Eso es posterior, no es de las primeras generaciones de cristianos. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso yo le señalo que es importante, ¿verdad? Son tareas que me mandan otros cursos, esos sonidos. ¿Cuánto se llama? Es importante, ¿no es cierto?, esos datos, ¿verdad? Porque la religión católica, después del protestantismo, todo eso, también fue evolutiva, muchachos. Ya, les tengo otro dato, por así decirlo. ¿Sabían ustedes que no siempre el símbolo de los cristianos fue la cruz, como hoy día? Claro, porque ya, si algo une a católicos, protestantes, etcétera, es la cruz, ¿no es cierto? Bueno, no, pues originalmente no era la cruz. El símbolo que identificaba a los cristianos era otro. No sé si alguno de ustedes lo sabe. Los cristianos, por ejemplo, cuando querían disimuladamente identificarse como tales, dibujaban otra cosa para identificarse como cristianos. Era el pez. El pez. Ictus. ¿Ya? Porque distinto, por ejemplo, el nombre de Jesús de Nazaret, ¿verdad? Rey, etcétera. En griego, la inicial de todas esas palabras era ictus. Y la palabra ictus en latín significa pez. Por eso cuando los primeros templos, en las catacumbas, por ejemplo, donde se reunían los cristianos escondidos, de los romanos que lo iban a lanzar a los leones, ¿verdad? Ellos, por ejemplo, lo que lo identificaba como iglesia, como grupo religioso, era el pez. El pez, y no era la cruz. La cruz fue posterior. Y ustedes saben que incluso el grupo cristiano, ¿verdad?,
impugna incluso la cruz. Me da impresión, no sé si uno esa fe me puede aportar, que por ejemplo el mormonismo, claro, señalan, ¿verdad?, que Cristo fue crucificado en un madero, en un vertical nomás, no en cruz con travesaños. Me parece que la iglesia de Jesucristo los Santos de los Últimos Días se plantea eso, ¿ya? Ojo, ahí históricamente no es como descartable eso, ojo, ¿no? O sea, puede ser tan válido que Cristo haya sido crucificado en cruz con travesaño, la cruz que uno conoce, o también solamente en un palo, ¿ya? Porque el texto original dice madero, no dice cruz así como con vertical y horizontal, ¿ya? Pero bueno, uno también se podría decir que a la larga, ¿verdad? Eso sería como un tema, como secundario, ¿verdad? Que lo principal sería el sacrificio de Jesús por la humanidad, bueno. Pero porque les digo, la historia tiene esa como ventaja-desventaja. Ventaja-desventaja. O sea, cosas que están probadas, absolutamente establecidas como ciertas, ¿verdad? Y otras cosas que se han ido descubriendo y replanteando, ¿ya? Tiempo atrás, Juan Nico se acordará, ¿verdad? Tuve una acalorada o interesante discusión con un joven por ahí que hablaba de las mentiras de la historia. Lo que pasa es que, a ver, en historia, ¿verdad? Un hecho es cierto en la medida que ese instante se le pueda contactar, ¿no es cierto?, comprobar, etcétera. Después, a lo mejor más adelante, se puede comprobar otra cosa, pero eso no invalida, durante muchos años se tuvo por cierto, no es, de otra forma es mentira. Ese concepto realmente errado en la historia. Esas son puras mentiras, no son puras mentiras, son cosas que tenían por cierta en el momento, ¿verdad?, en que justamente se están tratando. Oye, pues si cuántas cosas después se ha descubierto que eran errores, pero no por eso son mentiras. Por ejemplo, el tema de la teoría geocéntrica de Ptolomeo, oiga, fueron miles de años que se mantuvo por ciertos, de que la Tierra, ¿verdad?, era el centro del universo y el Sol gira en torno a ella, y los planetas lo mismo. La teoría geocéntrica. Tuvo que venir Copérnico, ¿verdad?, siglo XV, y después Galileo, ¿verdad?, que echaron por tierra eso y se impuso la teoría heliocéntrica, ¿eh? Entonces, por eso es lo interesante de la historia, que es como el anverso y el reverso, es como lo bueno y lo malo, digamos, ¿ya? En el fondo, en historia, toda verdad es tal mientras no se demuestre otra cosa. Y ha habido muchos casos que sí después se han descubierto datos o testimonios verídicos y comprobados de su certeza que han demostrado que realmente que algunas cosas que se sabían o se tenían como tales, como ciertas, después no lo fueron tanto. Ahora, ¿qué es lo que es el feudalismo? El feudalismo es la denominación del sistema político predominante en Europa. De ahí tenemos, por ejemplo, una definición que les puede servir para la pregunta esencial, ¿verdad? Y aquí la voy a destacar. Feudalismo, ¿verdad? Ahí. Entonces aquí tiene una gran característica que podría ser también parte de una definición. El poder local se ejercía de forma efectiva, con gran autonomía o independencia por una aristocracia llamada nobleza. O sea, en este tiempo que estamos hablando ahí, siglo X y XI, los reyes pesaban poco. Como diríamos hoy día, pesaban menos con paquete de cabrita. De hecho, hubo reyes, ¿verdad?, que entraron en guerra con sus vasallos. Yo siempre cito un caso porque que más me acuerdo, digamos, y que me sirve. Carlos el Temerario, ¿ya? Duque de Borgoña. Él era vasallo del rey Luis IX de Francia. Y en un momento dado, Carlos el Temerario tenía más poder que su señor. Y hubo una guerra entre ellos que finalmente, de gran esfuerzo, ya gana Luis IX de Francia y Carlos el Temerario incluso muere. ¿Ve? Entonces, era raro porque era una relación de fidelidad entre un señor y su vasallo, pero que a ese no se respetaba. ¿Ah? Este tema de yo soy tu hombre, tú eres mi hombre, soy tu homne, era así. El homenaje y la investidura, como se vio en el video. ¿Ya? Puede definirse el feudalismo como un conjunto de instituciones que crean y rigen obligaciones de obediencia y servicio, principalmente militar. ¿Ya? El vasallo, yo te diría que la gran obligación que tenía era apoyar a su señor en sus guerras. Y como siempre ha sido, las guerras son caras, muy caras. ¿Ya? Y ese tiempo lo mismo. Entonces el vasallo, ¿verdad?, que también podía llevar a su propia gente al ejército, ¿verdad?, de su señor, tenía que financiar el tema de los caballos, ¿verdad?, el tema de la armadura, la espada. Pues ya existían algunas nacientes armas de fuego, pero eran pocas. ¿Ya? Entonces
todo eso corría de cargo del vasallo, que acudía a apoyar a su señor en la guerra. Entonces, por eso, como yo también lo explicaba, ¿verdad? Y eso dio origen a muchas matanzas y cosas bastante vergonzosas en la historia. La única forma de estos reyes, estos señores, de alguna forma pagarle, entre comillas, a sus vasallos que lo apoyaban en la guerra, la única manera que tenían, ¿verdad? Era el pillaje, el botín de guerra, todo eso. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es que se producían de repente situaciones muy, muy complejas. Tenemos ahí la sociedad feudal, ¿verdad? Con distintos personajes, rey, duques, condes, altos prelados, es decir, cardenales, caballeros, señores, obispos, ¿verdad? Y imágenes del feudalismo. Y aquí otra definición, vean, aquí está, esto está buena y bastante esquemática. El feudalismo es un sistema social, político, económico, jurídico, ¿verdad? Miren, 4 características, que se desarrolló durante la Edad Media en Europa, en los siglos IX al XIII. Todo esto es otra definición de feudalismo. ¿Ya? Y ahí tenemos, ¿verdad?, las cruzadas, ¿cierto? La definición de cruzadas, que esta sería hasta ahí, lo voy a destacar, hoy olvidé colocarle en otro color, pero fueron expediciones militares que se proponían tomar Jerusalén y recuperar para la cristiandad los lugares sagrados que habían caído en manos de los turcos. ¿Ya? ¿Por qué hubo tanto cruzada? Porque después no solamente hubo un objetivo militar, también estaba acompañado de un tema bien económico, movilizaba a mucha gente, a esa gente había que alimentarla, ¿verdad? Implicaba que muchos mercaderes, comerciantes europeos, especialmente venecianos y genoveses, acompañaran a los cruzados, ¿verdad?, a Tierra Santa, y se movía también recursos, ¿te das cuenta? Entonces, miren, porque las expediciones religiosos militares se habían transformado cada vez más en fuentes de riqueza y poder, ¿ya? Entonces, eso también es clave, ¿ya? Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias de las cruzadas? ¿Ya? El poder de la nobleza feudal fue bastante, ¿verdad?, diezmado, perjudicado. Entonces, ahí, ¿qué va a pasar? Los señores feudales, que van a hacer como todo el gasto de la cruzada, el gasto en todo sentido, ¿eh?, económico, físico incluso. Muchos señores feudales no volvieron. Esa casta, ese grupo social, descendió abruptamente. Y los reyes van a recuperar gran parte de su poder, y que es curioso, los grandes comerciantes que habían apoyado las cruzadas, ¿verdad?, se ponen precisamente de parte de los reyes, para liberarse un poco de esta opresión de los señores feudales. Ahí tenemos, ¿verdad?, 4 imágenes de las cruzadas, ¿verdad? Caballero cruzado. Por eso es que el equipo de la Católica, el club, ¿ya?, de Chile, el club de fútbol, a veces su hincha, ¿no es cierto?, en las tribunas, cuando se podía, se caracterizaban de señores cruzados, de caballeros cruzados. Pero la única diferencia es que el color original de las cruces, de los templarios, por ejemplo, esta orden de caballería, ¿verdad?, era cruz roja, ¿ya? En cambio, acá se utiliza el cruz azul por más o menos ser concordante con el color del club, ¿ya? Ahora, ¿cuándo termina la Edad Media? Bueno, un hecho muy importante, como fin de la Edad Media, se toma la caída de Constantinopla en 1453, ¿verdad? Ahí el sultán Mohamed II, ¿cierto?, le da como el espaldarazo final, ¿verdad?, o el golpe de gracia, el tiro de gracia a la Edad Media, cuando entra en Constantinopla, ¿verdad? Esto fue el 29 de mayo de 1453. Incluso la Catedral de Santa Sofía, ¿no es cierto?, la cruz fue derribada y se instaló una media luna, que es el símbolo de los musulmanes. También, por supuesto, ¿verdad?, la toma de Constantinopla sería un hito, ¿verdad? Sería un hito. Y el otro hito, como ya lo hemos dicho en varias oportunidades, ¿verdad?, tenemos el llamado descubrimiento de América, ¿cierto?, por Cristóbal Colón. Eso también se considera un segundo inicio o hecho que podría dar inicio a la Edad Media. Y acá tenemos un tercero, que fue la invención de la imprenta, ¿no es cierto? Esto sería un tercer hito. ¿Ya? También se considera a la invención de la imprenta un tercer hito. ¿Por qué? Porque evidentemente con la invención de la imprenta se empezó a masificar, ¿verdad?, la escritura, los libros, etc. De hecho, el primer libro que se imprimió fue la Biblia, el primero, ¿cierto? Y el libro más impreso de la historia, ya.
Entonces cambia la cultura empezó a masificarse. Ya no era solamente privilegio de sacerdotes, monjes, copistas en los conventos, no, empezó a ser más masivo. Y por ese motivo, ¿verdad? Mucha gente tuvo acceso a la cultura y esto empezó a cambiar de visión. De teocéntrica se transformó en antropocéntrica, cuya centro era el hombre, el ser humano, y no solamente Dios. ¿Ya? Ahí tenemos la imprenta de Gutenberg, la toma de Constantinopla y la llegada de los europeos a América. ¿Ya? Y aquí, por supuesto, esta pregunta de reforzamiento que se nos acerca, ¿verdad? La prueba que yo estoy seguro que la gran mayoría de ustedes se va a exhibir, ¿no es cierto? Pero generalmente nosotros tomamos de esta la transformamos, esta pregunta en pregunta de selección múltiple, ¿eh? Esto. Puede ser la misma pregunta, pero con selección múltiple. De repente alguno de ustedes, aunque se exima, yo de verdad no le voy a considerar nota, si está eximido, está libre, digamos, pero podría darla, fíjense. El otro día con Nicolás lo estábamos conversando ese punto. Dela, aunque no le sirva como nota específica, porque también eso le lleva, porque no es lo mismo evaluarse con una pregunta esencial que con una prueba. Y esta prueba es una prueba amigable. Son 12 preguntas, todas de alternativa, ¿verdad? Incluso yo le digo, en un momento dado, se le podría plantear como actividad también formativa para los alumnos que se eximieron, ¿ya? Se los dejo como inquietud. Todas estas preguntas de reforzamiento están basadas estrictamente, chicos, en el PPT. Y ahí las preguntas esenciales de esta clase, ¿verdad? ¿Se acuerdan que yo les daba más tiempo ya? No, para hablar, me llegó un coscacho por ahí, no, es hasta mañana, hasta el de las 10 de la noche. Pero muchos de ustedes ya me la han enviado, así que no creo que sea tan complejo. Bien, pues, ¿alguna consulta, alguna duda de esta exposición? Espero que les saquen provecho tanto al PPT como al el video que ahí les compartí en el grupo WhatsApp, ¿ya? Lo mismo, si de repente hay una complicación con el envío vía Classroom, yo seguí recibiendo material por la vía antigua, digamos. ¿Ah? Si de repente a lo mejor no le contesto, igual usted pegue una recordadita, no me molesta, no, para nada. Todo lo contrario, se le agradece, digamos, el tema porque a veces de repente uno le pilla la máquina y esa es la explicación, ¿no? No hay abulia ni mala onda ni parte al contrario. Yo siempre he señalado, ¿verdad?, lo grato y el esfuerzo que ustedes hacen hasta ahora, hasta con los ojos abiertos, o por lo menos con la oreja escuchando a esta clase de este humilde servidor. Nico, estaríamos como listos. Ya, César. Ya, pues, me despido entonces.